Pensé que el video iba a ir un poquito más largo. Bienvenidos a Covenant. Mi nombre es Darío Vargas. Soy uno de los pastores aquí de la iglesia de Covenant. Les doy una cordial bienvenida a todos. Y bueno, vamos a continuar con nuestras series Efesios. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso. La semana pasada arrancamos resaltando la primera parte, el primer capítulo de esa preciosa epístola, y hoy vamos a ir al segundo capítulo y vamos a resaltar quizá lo más importante de ese segundo capítulo. Y espero que todos hayan estado leyendo el primer capítulo y el segundo capítulo para poder entender mejor y que el Espíritu de Dios los haya motivado mucho más a entender su palabra. Entonces vamos, por favor, tomen sus Biblias. Yo voy a pedir que nos coloquemos de pie nuevamente para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir al segundo capítulo de la epístola de Efesios y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Aquellos de nuevo que no tengan Biblia, acuérdense que pueden ir al centro de conexión y allí, el punto de conexión, y allí le podemos regalar una Biblia. La palabra de Dios para el día de hoy es la siguiente. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. Podemos sentarnos. Voy a hacer una corta oración. Señor, Padre amado, te doy infinitas gracias por el día de hoy. Te doy gracias por todas las personas, Señor, que han venido fielmente a escuchar tu palabra. Porque sabemos que tu palabra transforma, tu palabra es poderosa, es nuestro maná, Señor. Es el alimento espiritual que nosotros necesitamos para continuar viviendo una vida completa, Señor, llena de satisfacción, de propósito, Padre. Yo te pido por todas las personas, Señor, que en este momento están aquí, para que tú les hables de una manera personal, para que tú con tu espíritu les digas lo que tú quieres, que ellos sepan de parte tuya, Señor, y que sus corazones sean transformados. Aleluya, Padre, por lo que vas a hacer en el día de hoy. Te pido esto, Señor, en la forma trinitaria, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén, amén. Quiero comentarles que el viernes pasado, no sé si sabían, pero yo tengo dos hermanas que viven en Katy, en la ciudad de Katy. Y el viernes pasado nos invitaron en familia a ver unos videos que ellos se habían conseguido en Betamax. ¿Se acuerdan de Betamax? Betamax, estos videos, pues hay compañías que hoy en día tú puedes tomar el Betamax, tú puedes tomar esos videos muy viejos, blanco y negro, y los puedes transformar y colocarlos en un formato actual, en un MP4, un tipo de formato de estos. Entonces no sabíamos a lo que nos íbamos a esperar y cuando llegamos, mis dos hermanas, les tenemos una sorpresa a toda la familia y pudimos ver nuevamente varios videos, y entre ellos el matrimonio de mis padres. Mi papá ya falleció, pero mi mamá todavía vive, como saben, está en Colombia. Ellos se casaron en el año 1958 y pudimos ver el video de ellos en su matrimonio, obviamente en blanco y negro, pero fue algo muy precioso. Y después empezamos a ver otros videos cuando yo estaba joven también, y me empecé a dar cuenta de qué tanto he madurado, no solamente
no solamente mentalmente, sino espiritualmente también, y cómo realmente cuando yo veo el antes y veo el después, veo la transformación y veo cómo nosotros nos transformamos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Llegamos a ser mucho más maduros físicamente y espiritualmente. Y coloco este ejemplo porque es precisamente lo que el apóstol Pablo nos trae en el día de hoy. Y llegando a la casa y comentando, nuestro hijo también nos comentó, tiene 26 años y nos dijo: ¿se acuerdan ustedes, papi y mami, cuando una vez en una ocasión yo trataba de salirme por la ventana del segundo piso? Estaba con amigos para saltar a la piscina que teníamos una piscina, la piscina en el primer piso, en el patio. Él trató de abrir la ventana y para tratar de saltar y quizás, no sé, llegar a vencer el sistema de gravedad, la ley de la gravedad. Pero inmediatamente lo paramos, Ana lo paró y dijo: no seas loco, qué peligro, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, quiero confesarles, nos dijo, que ustedes en otro momento en que no estaban en la casa y teníamos nuestros amigos, empezamos a saltarnos todos, con todos, empezamos a abrir la ventana y saltarnos del segundo piso a la piscina. Y él mismo confesó que qué inmaduros éramos, papi, qué inmaduros éramos, que podíamos haber muerto en ese accidente. Y de nuevo, es cuando nos damos cuenta del antes y ahora vemos qué tanto nos hemos transformado, cómo hemos cambiado, la madurez que hemos obtenido. Y eso es precisamente, como les comentaba, lo que el apóstol Pablo nos hace una pregunta y nos pregunta: ¿quién eras tú antes de conocer a Cristo? ¿Quién eras tú antes de conocer el Evangelio? ¿Quién eras tú antes de conocer las buenas nuevas del Evangelio? Tú puedes recordarte, ¿has hecho tú ese ejercicio de pensar cómo eras tú antes y cómo eras tú en este momento a nivel espiritual? El apóstol Pablo está pidiéndole a la iglesia de Éfeso que haga ese ejercicio espiritual. Acuérdense quién eran ustedes antes de conocer a Cristo. Acuérdense cómo caminaban ustedes su vida antes de conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque en ese ejercicio ese ejercicio nos ayuda a entender la transformación que hemos venido teniendo en Cristo Jesús. Por eso coloqué el título del mensaje, lo coloqué: vivías muerto sin saberlo. Porque lo que nos dice Pablo es que nosotros estábamos muertos. Y es impactante cuando tú te dicen: sabes que antes de que tú conocieras a Jesucristo, tú estabas muerto. No estabas medio muerto, no estabas perdido, no estabas olvidado, no estabas ciego, estabas muerto. Es bastante enfático lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Estabas muerto. Volvamos a leer los primeros 2 versos para recordar cuando el apóstol Pablo lo dice. Dice: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Noten que estamos hablando muertos, pero a pesar de eso dice: ustedes estaban muertos y en los cuales andaban. O sea, decir, si estamos realmente muertos, ¿cómo es que yo puedo estar andando? De cierta manera sí, estamos muertos, pero espiritualmente, es lo que Pablo quiere decirnos. No quiere decirnos que nosotros morimos y quedamos físicamente muertos al haber conocido, sin antes haber conocido al Señor. No, está hablando que estábamos muertos espiritualmente. Andábamos, pero estábamos muertos espiritualmente. El tipo de muerte es una muerte espiritual. Y está recordándonos en Génesis. Recordemos cuando nosotros fuimos creados. Adán y Eva fueron creados en Génesis, los primeros padres. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? El día que comas de ese árbol, morirás. Adán y Eva comieron
y quedaron muertos espiritualmente. Algo pasó dentro de ellos. Quedó esa comunicación con el Padre, porque antes caminaban ellos con la Trinidad, con el Señor, con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaban en comunidad completa. Pero en ese momento, cuando ellos mueren espiritualmente, hay una división, hay un rompimiento, no hay una comunicación. Dios no estaba con ellos. No es medio muerto, completamente muerto, ¿no? Y ahora Pablo nos explica que nosotros estábamos muertos y nos explica que hay 3 ángulos que yo quiero que hoy entiendas y que seguramente tú necesitas escuchar en el día de hoy. Porque nosotros estábamos muertos porque habían 3 fuerzas espirituales que nos estaban manteniendo muertos. Y es bueno que tú las entiendas, porque quizás alguna de esas fuerzas todavía te está impactando en tu vida. Porque probablemente conoces al Señor, pero es posible que una de esas fuerzas todavía esté manteniéndote en cadena. O probablemente no conozcas al Señor. Y cuando yo las describa, como Pablo las describió, entiendas qué es lo que te está pasando en tu vida. Porque esas cadenas no te permiten estar vivo, sino estar muerto espiritualmente. Pablo habla de la primera fuerza, que es el mundo. Pablo lo llama los poderes de este mundo. Y no estoy hablando de la sociedad en general. Estoy hablando de la cultura que nosotros estamos viviendo y la que ellos también en esa época estaban viviendo. El mundo como tal te llama. El mundo como tal genera una nueva cosmovisión en donde tú empiezas a ver las cosas de manera diferente y empiezas a ver ciertos pecados que se vuelven de cierta manera normales. Empezamos a aceptar de cierta manera el pecado. Y también vemos cómo el mundo nos lleva también a dividirnos, a mantenernos. Cuando yo digo dividirnos, a mantenernos de cierta manera en los extremos, o tú tienes que irte completamente al lado izquierdo, tienes que irte completamente al lado derecho. No puedes quedarte en el medio. El mundo te pide un poquito, pero te pide, después de que tú le das esto, puede ser el dinero, puede ser la manera en que tú tienes que estar viviendo tu vida para obtener mayores propiedades, o tener mayor peso, o tener mayor fuerza, o tener mayor poder. Te pide un poquito de eso y después te va hundiendo, te va consumiendo. Estoy seguro que ustedes entienden el mensaje que quiero traerles. El mundo todavía sigue esclavizándonos. Basta con ver las noticias para darnos cuenta. Cosas como el aborto, por ejemplo, se volvió un tema natural, o sea, ya es natural, lo podemos llegar a hacer en algunos de los estados. Las drogas recreativas son legales, lo podemos hacer incluso en este estado. Empezamos a percibir cómo el mundo y sus valores generan una presión invisible que te dice qué es lo que vale, qué es lo que importa y qué debes de estar persiguiendo. El dinero, el orgullo, sálvese quien pueda. Eso es otra de las fuerzas del mundo. Sálvese quien pueda. Darle un codazo a tu hermano con tal de que tú puedas progresar en la vida. El mundo sigue, y tal como Pablo lo predicó hace 2000 años, sigue también generando una influencia en nosotros, en sus familias, en sus hijos. Todavía continúa. La segunda que dice que nosotros estamos esclavos, Pablo, es el diablo, es Satanás. Y él dice, es el que gobierna las tinieblas. Y es cierto, porque es posible que tú probablemente no entiendas la gravedad y la pelea que hay en este momento espiritual por tu alma. No te imaginas la pelea espiritual que hay por robarte tu alma, para que tú continúes muerto espiritualmente y nunca llegas a estar con el Señor después de que mueras físicamente. No sabes. Y en el libro de Efesios, en esta carta más adelante lo vamos a ver, cómo nosotros podemos defendernos contra esa guerra espiritual que está tratando de robarnos nuestra alma.
es el que gobierna las tinieblas. Y yo quiero decirles que ese Satanás opera de dos maneras. Opera de manera macro y opera de manera micro. Opera de manera macro precisamente por todo lo que les describí en el mundo. Porque genera esas como visiones falsas. Y lo que vemos en social media constantemente nos está afectando sin que tú lo percibas. Es como un pez que está en el agua, pero si tú envenenas el agua, ese pez no se da cuenta que el agua está envenenada. Así nos pasa, a menos que nosotros rompamos con esas cadenas, que lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo te invita a decir, mira cómo estabas tú antes de conocer a Cristo. Estabas muerto, agarrados con esas cadenas del mundo, las cadenas del diablo, de Satanás. Todos los ángeles existían y adoraban al Señor. Lucifer fue el primero que dijo, voy a ir en contra del Señor, y se llevó, las escrituras dicen, el tercio de los ángeles para atacar la obra de Dios, para robarse las almas. Y ataca a nivel macro precisamente con esas ideologías de género, por ejemplo, que nos enseñan en las universidades, que nos enseñan en el colegio. Narrativas culturales que definen lo que vale y lo que no vale. Es impresionante cómo ataca de esa manera. Y a nivel micro te ataca personalmente. Satanás te ataca porque empiezas a ver cómo operas tú, cómo estás operando, qué tan lejos estás de la palabra de Dios. Para atacarte, decirte precisamente si has pecado, qué tan pecador tú eres, que no tienes remedio, que eres un fracaso. Pero sabes que lo hace de una manera en la cual te conoce, te empieza a conocer y te empieza a colocar en tu cabeza el mismo tono de voz que tú probablemente tienes y que estás pensando en este momento. ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Te habla de la misma manera como tú escuchas tu voz normalmente interna para enviarte una mentira. Él es el rey de las mentiras. Él es el rey de las mentiras y tienes que llevarte esto. Quizás algunos de ustedes necesitan entender esto. Él diseña mentiras específicamente para ti. Tu pasado no te define y nunca vas a cambiar. O sea que opera en dos niveles. Y por último, antes de eso yo quisiera decirle lo siguiente. El diablo no necesita destruirte de golpe. Eso me pareció interesante que lo leas. No necesita destruirte de golpe. Le basta con convencerte de lo que te está matando por dentro es normal. Lo que te está matando por dentro es normal. O sea, continúa despierto, que en realidad estás muerto espiritualmente si no conoces a Jesucristo y el Evangelio. Continúa caminando de esa manera y te va a convencer que es normal. El mundo es así, no puedo hacer nada. Y la tercera que dice Pablo es la carne, los deseos internos desordenados. Porque tenemos deseos, tenemos ganas de triunfar en la vida, por supuesto. Tenemos ganas de tener dinero, por supuesto. Tenemos ganas que nuestra familia prospere, por supuesto. Pero el problema está cuando se desordenan esos deseos. Se desordenan de tal manera que tú empiezas a colocar primero esos deseos antes de Dios. Las prioridades empiezan a cambiar. Primero está mi deseo, lo que yo quiero, la pasión que yo quiero llegar, a donde yo quiero llegar, y después está Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos muertos espiritualmente por una combinación, esas tres fuerzas mezcladas. Esas tres fuerzas están mezcladas y tú estás viviendo espiritualmente muerto porque están operando las tres al mismo tiempo y combinadas. Para mí, y es bueno entender cuáles de esas fuerzas te han atacado o te están atacando. Para mí, por ejemplo, fue una condición de Satanás trabajando en mí, en mis mentiras, en las mentiras, no mis mentiras, las mentiras que me colocó y mis deseos. Porque mis deseos era a nivel profesional llegar a ser la persona más alta en la corporación que yo estaba trabajando. Quería llegar a ser lo más alto que yo pudiera, el vicepresidente. Y quería bajo todo ánimo lograrlo. Afortunadamente el Señor me salvó, porque de lo contrario posiblemente hubiera perdido mi familia completa. Y me di cuenta de esas fuerzas
desordenadas cuando fui a las Escrituras y conocí a Jesucristo y lo que hizo por mí. O sea, no es solamente el mundo, es el diablo, Satanás, y son nuestros deseos desordenados los que nos mantienen amarrados y esclavos. Luego tengo una pregunta: ¿cuál de estas tres que yo acabo de escribir te atrapó más antes de Cristo? ¿El mundo, el diablo y esas voces que te hablaban y te decían mentiras, o tus deseos desordenados? O una combinación. O posiblemente estás todavía atrapado. Posiblemente todavía sigues atrapado con alguna de ellas. O con las tres. Porque hasta cuando no veas lo antes, no vas a entender lo que eres hoy en día y lo que puedes llegar a ser hoy en día. Si te das cuenta y haces un análisis completo de cómo esas fuerzas pueden haberte o estar atacando. Entonces ahora miremos el después. Es precioso como Pablo le dice a la iglesia: mire, antes de que continuemos con esta epístola, yo quiero que entiendan su identidad. Yo quiero que entiendan cómo estaban ustedes y ahora cómo están. Y te dice a ti, antes de que continuemos, después de Semana Santa, por eso colocamos, y el Espíritu nos colocó esta epístola para enseñarles a todos, tanto en inglés como en español. Porque es importante que entendamos quién éramos antes. Que no sea una Semana Santa que pasamos y que sencillamente otra Semana Santa más. No, sino que entendamos quiénes somos en Cristo. Que entendamos cómo éramos antes y ahora cómo somos y dónde estamos hoy en día gracias a que Cristo murió por nosotros. Entonces miremos el después. Miremos cómo actuó Dios. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Acompáñenme leyendo estos versículos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Precioso lo que nos dice Pablo. Empieza diciendo, pero Dios. De hecho, yo estaba leyendo, John Scott es uno de los grandes teólogos del siglo pasado, y él llamó estas palabras, pero Dios, las dos palabras más dramáticas de la Biblia, y tiene razón, porque está hablando que todo el peso del evangelio descansó sobre esas dos palabras. Pero Dios en su inmensa misericordia actuó. No está diciendo Pablo, pero tú, por tu esfuerzo, rompiste todas esas fuerzas del mundo, Satanás, y de pronto ordenaste tus deseos. No está diciendo tú fuiste el que te salvaste. No está diciendo gracias a que tú lo hiciste, estás salvo y conociste a Jesús. No está diciendo eso. Fue Dios. Pero Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos y romper todas esas cadenas de esclavitud, las que el mundo nos está mostrando, y poder decir, yo no voy a creer en esto, yo voy a evitar ver esto, yo no voy a alimentar de esta basura, yo no voy a hacerlo, y voy a ir a entender las Escrituras y estar constantemente renovando mi mente con las Escrituras. Yo voy a generar unas nuevas neuronas en mi cerebro, de tal manera que cuando yo escuche esa voz, que probablemente pienso que es mi voz, me dé cuenta, porque tenemos la mente de Cristo cuando aceptas a Jesucristo, me dé cuenta que es el enemigo que me está colocando una mentira, y en el nombre de Jesucristo te vas. Esto no lo voy a aceptar. No voy a entrar en ese diálogo con Él. La importancia de renovar nuestra mente lo dice Pablo en otras de sus cartas. Pero Dios, y Pablo describe lo que Dios hizo a través de Jesús, su Hijo, porque utiliza tres verbos, junto con Cristo. Esto es precioso. Dice, Dios nos dio vida junto con Cristo. Dios nos resucitó junto con Cristo, y Dios nos hizo sentar junto con Cristo en las regiones celestiales. Tres verbos
en donde está diciéndonos que con Cristo, 3 acciones y un solo movimiento de Dios, y todas están unidas a Cristo. Nos dio vida nuevamente. ¿Se acuerdan el antes? ¿Se acuerdan que tú estabas muerto espiritualmente? Ahora tienes vida. Tienes vida espiritualmente y vas a estar con el Señor después de que físicamente mueras, por toda la eternidad. Este viaje es de 80 años, maybe, o no sé, 90 años o 60, no sé cuánto nos va a dar el Señor. Pero tenemos una vida después de la muerte con Él. Ese nuevo cielo, esa nueva tierra, nos dio vida junto con Cristo. Dios nos resucitó junto con Cristo. Es bien importante entender que tú tú moriste con Jesucristo y resucitaste con Él. Es un misterio. Es un misterio. Yo no estoy diciendo que tú te regresaste 2000 años para poder haber estado siendo crucificado con Jesucristo. Pero el misterio sí es que Jesucristo te representó a ti. Cuando tú lo aceptas, cuando tú aceptas a Jesucristo, Él te está representando. Luego tú fuiste a la cruz con Él. Tú fuiste a la cruz con Él. Murió por ti. Cuando decimos eres salvo por la gracia y por la fe, es porque nosotros entendemos que Jesús nos representó, que Él murió cuando yo debería haber muerto. Luego hemos sido crucificados con Él. Hemos sido resucitados con Él. Hemos sido resucitados con Dios y nos hizo sentar junto con Cristo en las regiones celestiales. Estas 2 semanas han sido sobre la identidad, si se dan cuenta. Lo que Pablo está haciendo es diciéndonos, antes de que continúes tu vida cristiana, yo quiero que te sientes. Yo quiero que entiendas dónde estás sentado. Tú estás sentado en el trono de Dios. Tú eres una nueva persona en Cristo. Tú has muerto a tu pasado. Tú has muerto a todas tus transgresiones. Todo eso, transgresiones, todo eso es el pasado. Todo eso tienes que olvidarlo completamente. Y efectivamente lo debes olvidar porque eres una nueva creación en Cristo. Satanás no tiene más poder sobre ti. Has vuelto a nacer. Por eso decimos que hemos vuelto a nacer. Entonces, cuando Dios miró a Cristo resucitado, te mira a ti también en este momento. Lo que le pertenece a Cristo te pertenece a ti. Por eso dijimos la semana pasada, y Pablo lo dijo, somos ricos. Espiritualmente nosotros somos ricos en Cristo. Tú eres rico en Cristo. Dilo, yo soy rico en Cristo. Yo soy rico en Cristo. Y adicionalmente quiero que lo digas también. Dios nos dio vida con Cristo, repítelo. Dios nos dio vida con Cristo. Díselo a la persona del lado. Dios nos resucitó junto con Cristo. Y Dios nos hizo sentar junto con Cristo. Amén, amén. Yo siento que esto es importantísimo en tu caminar. Es importantísimo en tu caminar con Cristo. La epístola de Pablo, yo la pudiera resumir también con que Él nos pide que nos sentemos en el trono primero, antes de caminar, antes de que tú lleves tu vida en Cristo, antes de que tú salgas a ir a trabajar, antes de que tú vayas a tener una conversación con alguien o con tus hijos, antes de que tú vayas a hacer algo, antes de que tú vayas a un viaje misionero, antes de que tú vayas a liderar un curso bíblico. Él te pide, siéntate y después camina. Y vas a ver que después en la epístola nos dice cómo podemos defendernos del enemigo. Lo vamos a ver en las series, es precioso. Entonces, siéntate. La semana pasada y esta semana, lo que nos está invitando el Señor a que nos sentemos y entendamos nuestra identidad. Entendamos nuestra identidad. Él te dice no tienes que hacer nada. Algo que yo estaba leyendo hace poco sobre Génesis. Fíjense que Adán y Eva fueron creados ¿en qué día? En el 7º día. Cuando ya todo estaba creado. Cuando ya todo estaba creado. Es decir, el primer día de Adán y de Eva en su vida, ya toda la creación estaba creada.
no tenían que hacer absolutamente nada sino disfrutar de todas las bendiciones. Y eso es lo que nos está invitando el Señor y lo que Jesucristo hizo. Jesucristo es el segundo Adán y te está diciendo, y tú estás naciendo de nuevo, y te está diciendo, no tienes que hacer nada sino disfrutar de lo que yo te he dado, que es mi espíritu. Entrégamelo todo, entrégamelo todo. Tú estás sentado en el trono, tienes autoridad para repeler al maldito, a Satanás, para evitar que él entre en tu mente, para renovar tu mente. Tú estás sentado conmigo, yo estoy contigo. Podemos vivir una vida con Él en medio de la dificultad que tú estás experimentando, que estoy seguro todos la estamos experimentando. Tú estás conmigo. Él nos sienta, porque fíjate que caminar implica esfuerzo, mientras que Dios nos dice somos salvos no por obras sino por la gracia mediante la fe. Más adelante lo dice Pablo en ese capítulo. O sea, Él constantemente nos dice siéntate y disfruta. Yo veo un Dios que siempre da, es en inglés un giver. Dios nos da siempre, siempre, y Él está feliz y se entusiasma con dar. Es como nosotros con nuestros hijos. Nosotros siempre damos, siempre estamos dando a nuestros hijos, ¿o no? Siempre estamos dándole. Tienes que ver de la misma manera, Él siempre te está dando. Y lo que te pide es que vengas a Él, te sientes y vengas con tus preocupaciones. Mi trabajo, mi enfermedad, mis dudas, lo que sea. Él te invita, ven, siéntate conmigo, entiende tu identidad, recuerda tu identidad y lo que he hecho por ti. Y cuéntame, hijo, lo que tú necesitas. Y después sí podemos levantarnos, después sí podemos caminar, pero cuando nuestra identidad no está firme, cuando nuestra identidad no está clara, no vamos a poder caminar con el Espíritu de la manera que Él quiere que lo hagamos. Ok, hemos recorrido un camino esta mañana, hemos visto el antes, muertos bajo tres fuerzas sin saberlo, pero Dios nos amó, nos ama, nos ha resucitado y nos sentamos junto a Cristo. Y después adicionalmente dice que no somos extranjeros sino miembros de la familia de Dios. Pero queda como una pregunta y tú dirás, bueno, pero entonces ¿cómo puedo manejar, recordar de esa identidad? Yo les traigo del apóstol Pablo también en su carta a los romanos, les traigo un verso también que los pueda ayudar. Y Pablo le dice a los romanos en su carta, en el capítulo 6, versículo 11, dice, de la misma manera, o sea que Él nos resucitó, también ustedes morimos y resucitamos, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y cuando yo empiezo a estudiar la palabra considérense muertos al pecado, considérense muertos al pecado. La palabra griega significa, es un término contable, es un término comercial, significa contar, calcular, asentar en los libros, tener algo por cierto basado en hechos. Es saber que considérense ustedes muertos al pecado, considérense ustedes ya una nueva creación, considérese como algo en que efectivamente ya ocurrió, Él hizo todo. Es como si yo le dijera a Ani, mi amor, ¿cuánta plata tenemos en la cuenta de bancos, de ahorros? Y Ani me dice, tenemos $1,000. Ok, yo ya sé, yo no necesito ver los $1,000 para entender que tengo $1,000. Yo no necesito sentir los billetes. Yo no necesito verlos ni sentirlos. Yo no necesito estar continuamente diciéndome, no, ya tengo. No, yo ya sé esa verdad. Eso es lo que quiero explicarles. Ustedes están muertos al pecado, hemos resucitado en Cristo, estamos caminando con Cristo. De la misma manera, considérense siempre, considérense. No espera hasta sentirlo, no espera hasta merecerlo o hasta lograrlo. No hay nada que lograr o merecer, no es por obras, considérate que has muerto el pecado.
Es como si yo tomara también un billete de $1 y lo pusiera en una revista, y después yo quemara la revista. Yo les pregunto, ¿qué le pasó a ese dólar? ¿Aló? ¿Escucho? ¿Qué pasó, iglesia? Se quemó, ¿no es cierto? Se quemó. Exactamente es lo que ocurre. Estás en Cristo, tú moriste al pecado y a las fuerzas, has sido resucitado y estás en el trono. Estás en el trono. Y estar en el trono significa estar alto y poder visualizar lo que está pasando, visualizar esas fuerzas, visualizar esa cosmovisión, visualizar lo que ocurre. No estar abajo sufriendo la pelea del día a día, sino estar realmente en el trono con el Señor. Estar en el trono significa una posición de autoridad. Considérate muerto al pecado, considérate vivo para Dios. Considérate un hijo de Dios. Cuando tengas dudas, considérate un hijo de Dios, una hija de Dios, no alguien huérfano. Considérate sentado junto a Cristo, no luchando desde abajo de nuevo. Cuando el mundo te dice que no vales, tú puedes responder: yo me considero, yo soy el hijo de Dios, la hija de Dios. Y Dios me ve a mí como el mayor valor que pueda encontrarse. Cuando te sientes solo, perdido, sin rumbo, recuérdate, considera que tú eres hijo de Dios, que estás sentado junto al Padre, que ya no eres extranjero, sino que haces parte de la familia de Dios. Esto no es autosugestión, esto no es positive thinking, esto es fe. Por eso decimos que nosotros caminamos por fe, caminamos por fe. Considérense vivos en Cristo y considérense cada día de sus días con Cristo. Yo voy a pedir en este momento que cierre los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Y yo quiero que pienses si todavía esas fuerzas del mundo o Satanás y esas voces que llegan y tratan de decirte mentiras, o quizás esos deseos que han colocado a Dios primero te estén afectando en este momento, y por eso tú de cierta manera estás muerto espiritualmente y quieres recibir a Cristo por primera vez. Si te sientes con ganas de hacerlo, levanta tu mano. Y si no, no es necesario que la levantas, pero si tú eres esa persona o esas personas, yo te pido que repitas esta oración que voy a hacer en este momento y le expreses al Señor que quieres ir a sus pies. Padre, estoy cansado de seguir viviendo como he venido viviendo. Yo te pido, Señor, que entres en mi vida y que empiece yo nuevamente a vivir contigo y volver a vivir completamente, a renacer en ti, Señor. Te lo entrego todo, pido perdón por mis pecados, como he vivido, Señor, y te lo entrego todo. Entra en mi vida y transfórmame. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es muy sencillo porque el Señor esquiva, el Señor da. El Señor da. O quizás ahora también otra oración, porque de pronto tú sientes que es necesario volver a pensar en considerarse completamente salvo, considerarse que estamos caminando con el Señor. Entonces quizás si tú eres esa persona, tú digas: Señor, yo te pido nuevamente, Señor, que tu Espíritu entre en mí completamente, Padre, y que yo pueda considerarme completamente nuevo, como una persona salva por ti, Señor. Te pido, Padre, que así sea. Oramos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Coloquémonos de pie, por favor, para la última alabanza. Te invito a que vengas a orar, a darle gracias también, a entender que nosotros
estamos vivos en Cristo, sentados en el trono del Señor. Amén.